con poder y gloria. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy en Palabra y Poder Ministry. De antemano te doy las gracias y te bendigo en el nombre de Dios por tomarte este tiempo para poder escuchar el consejo oportuno que tiene Dios para nuestras vidas. Y vamos a la Biblia, con poder y gloria. Vamos a la Biblia, vamos a estudiar a un personaje bíblico que tuvo el gran privilegio de tener a Dios cara a cara, de poder experimentar la gloria poderosa de nuestro Dios, Moisés, con poder y gloria. Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 6. Vamos a leer Éxodo, que significa salida, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, que significa salida. En su capítulo 19, versículo 3. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y esta la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. En versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Te invito a que adelantes un par de versículos adelante, valga la redundancia, y nos vayamos al 16. Siempre en Éxodo 19, versículo 16. Mira lo que dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué tremenda y qué poderosa esta palabra que vamos a leer, que hemos leído y que vamos a estudiar a continuación. Con poder y gloria. ¿Qué significa esto? Fíjate que te quiero relatar lo que dijo Duncan Campbell. Él aclarando el concepto de lo que es un avivamiento y por qué quiero introducir este sermón o esta charla con lo que es el avivamiento. Fíjate que este hombre decía que avivamiento no se trata de evangelismo llevado al extremo. Este hombre dice que tampoco es que el hombre tratando de ayudarle a Dios mediante recursos humanos, sino que avivamiento, decía Campbell, es la intervención poderosa, soberana y divina de Dios, directamente afectando comunidades, afectando zonas geográficas, afectando países enteros. ¿Por qué comienzo con esto? Porque siempre, por la lectura que hemos tenido, siempre que vemos en la Biblia cómo Dios se manifiesta y se muestra a los seres humanos, algo diferente pasa. Es imposible que algo diferente deje de acontecer, porque cuando Dios toca, llega y su gloria penetra las profundidades terrestres o terrenales, algo cambia y algo sucede con poder y gloria. Entonces, fíjate que Evan Roberts, quien fue un hombre usado mucho allá en 1904 para llevar el avivamiento en todo Gales, dice que este hombre fue tan usado por Dios que Dios mismo descendió sobre este país y afectó tanto positivamente a la sociedad de Gales en el 1904 que dice que las cantinas tuvieron que cerrar porque no tenían clientes, que los partidos de fútbol se suspendieron porque los jugadores andaban predicando, que incluso las reuniones del Congreso se suspendieron porque los políticos estaban en la iglesia escuchando a Dios.
Ese es el avivamiento. Y hoy en día, iglesia, esto es un mensaje para ti, iglesia. Y también para aquel que no conoce de Cristo, desde luego. Pero iglesia, en estos tiempos, Dios quiere descender con poder y gloria, quiere hablarte, quiere revelar su voluntad a tu vida. Así como lo hizo con Moisés, volviendo al pasaje que leímos. Qué tremendo, qué poderoso. Cuando nosotros nos detenemos y estudiamos paulatinamente qué es lo que Moisés experimentó, porque Moisés fue capacitado. Definitivamente Moisés fue capacitado para la tremenda labor que tenía que hacer como libertador de Israel. Dios había determinado que había llegado el tiempo para la libertad o la liberación del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y Dios escogió a este hombre, encontró a Moisés, lo sacó de la comodidad, porque Moisés era como Faraón. Moisés había sido instruido y había crecido en la comodidad de Egipto. Entonces Dios tuvo que llevárselo por 40 años al desierto para purificarlo, para que aprendiera a depender directamente de Dios, de Él, para que dejara la comodidad de Egipto y se conectara directamente con su poder, porque lo que venía por delante no iba a ser tarea nada fácil, conducir a más de 1 millón de personas a través del desierto. Entonces, por eso es que Dios le da esta tremenda revelación, que son los versículos que leímos, que está registrado en Éxodo 19. Entonces, ¿qué encontramos en estos versículos que hemos leído? Primero, subió a Dios, pues Él lo llamó. Subió a Dios, pues Él lo llamó. Versículo 3. Dice la palabra del Señor: y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y Moisés subió a Dios. Fíjate que, escucha bien esto es tremendo. Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a las personas, para acercarse a los seres humanos, a los mortales. Pero es menester que como Moisés fue obediente y dice que subió a Dios, te es necesario que si quieres ver algo diferente, si quieres experimentar algo diferente que lo que comúnmente estamos viviendo como iglesia en estos últimos tiempos. Claro, nosotros como pueblo de Dios nos hemos alejado tanto de estos preceptos, de estos primeros sistemas, de este primer sistema de valores que tuvo la iglesia del primer siglo. Por eso es que no estamos viviendo en la calidad que Dios quiere que vivamos como iglesia. Capacidad tenemos, porque no es nuestra, sino es de Dios. Pero entonces el primer punto es subir a Dios. Querer experimentar un cristianismo diferente. Querer ser una persona diferente. Querer conocer las maravillas de Dios. Es necesario que subamos. Que subamos a Dios. Él ya toma el primer paso. Él toma el primer paso. Fíjate que Dios también llamó, por ejemplo, a hombres como Elías, a Mateo, a Pedro, a Santiago, a Pablo. También experimentaron ese llamado de Dios. Lo experimentaron. Entonces subieron a Dios. Subieron esa otra gradita. Porque hoy en día es común ver a personas que profesan tener a Cristo en el corazón apagadas. Claro que tenemos problemas, todos tenemos problemas. Todos tenemos que escuchar o lidiar o pelear contra el gigante que nos desafía. Pero como aquel muchacho, como David, que dijo: tú no has desafiado a los escuadrones del Dios, a Israel, cuyo Dios es el creador de los cielos y de la tierra. A ese pueblo está desafiando Goliat. Entonces, Goliat siempre van a existir en tu vida. Siempre van a haber circunstancias y situaciones que te van a desafiar. Por eso es necesario que subamos a Dios, que nos entreguemos por completo a buscar su presencia, porque no hay otro camino. Déjame decirte esto, y esto es bien serio: no hay otro camino. Para la victoria no hay otro camino. Es en Él, porque no es con ejército, no es con espada, no es con nuestra fuerza, es con el poder de su Santo Espíritu. Esto es tremendo, iglesia, esto es poderoso. Estas son las herramientas que nos ha dejado Dios, su presencia divina. Pero es necesario que atendamos. Él está dispuesto. Él nos hace siempre el llamado: subí, vení a mi presencia.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos lograr hacer eso? Mira, iglesia, primer punto, podemos acercarnos podemos subir a Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante el reunirnos con otros cristianos, mediante el servicio a Dios. Pero es necesario que lo hagamos en la potencia de su Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu Santo nos llene, que su presencia, que su gloria poderosa nos llene, para que podamos rendir, para que podamos llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces encontramos en estos pasajes que Moisés subió a Dios porque Dios lo llamó. Pero ¿qué más hay? Veamos otro puntito. Sacerdotes y gente santa. Mira lo que dice el versículo 6. Dice la Biblia: y vosotros, fíjate bien, iglesia, cómo es el léxico que usa Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros para Dios? Y leo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tu futuro no lo determina lo que otros digan de ti. Tu futuro lo determina lo que Dios ya dijo de ti. Fíjate bien, tu futuro y tu victoria no lo determina lo que tu vecino dice de ti. No lo determina lo que la gente dice de ti. Porque la gente te va a decir: vos no podés. Porque la gente te va a decir: vos no puedes salir de la droga. Porque la gente te va a decir: vos no puedes salir de las borracheras. Vos no puedes salir de esa relación dañina. Vos no puedes salir de esa escasez. Vos no podés hablarle a otro de Cristo porque sos tino, no podés. Eso te va a decir. Pero Dios te está diciendo que sos sacerdote, que sos gente santa. Fíjate bien, eso va a determinar tu futuro y tu victoria. No lo que las personas digan de ti, sino lo que Dios ya dijo que tú eres en Él. Eso es lo que tú eres, y eso es lo que determina qué tan lejos vas a llegar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es tu iglesia. Ahora, te quiero decir un par de cositas, porque estamos en el segundo punto, en el cual nos dice Dios a través de su palabra que somos sacerdotes y gente santa. Ahora, función sacerdotal. ¿Qué es ser un sacerdote? El sacerdote es la persona elegida o escogida para una función específica. En este caso, para administrar la presencia de Dios. Miren qué tremendo. Mira la comisión que nos ha dado cuando nos dice que somos sacerdotes. Nos está comisionando para ser ministradores de su presencia. Mira qué privilegio más hermoso nos ha dado Dios, de ser ministradores de su bondad. Fíjate que los sacerdotes en el tiempo bíblico pues eran los encargados de llevar, por ejemplo, las ofrendas, ¿verdad? De llevar las ofrendas, de llevar a cabo el sacrificio por el perdón de pecado del pueblo. Esa es una función sacerdotal. Era el que entraba en la casa de Dios, era el que se presentaba delante de Dios y es el que ofrecía holocaustos para perdón de pecados del pueblo. Y recuerda algo: Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, tú eres sacerdote. Aquí dice la Biblia que si nos ve Dios, que eso te está diciendo que sos sacerdote. Y como sacerdote tenés toda la cualidad y toda la capacidad para ministrar la presencia de Dios, de meterte, de subir a Dios, de tener la capacidad como sacerdote para inquirir en la misma presencia de Dios. Porque no hay límites, no hay techo. Para cuánto querés conocer a Dios, cuánto querés saber de Él, cuánto querés conocer su mismo poder y el poder que pueda fluir a través de ti. Poder de Dios fluyendo a través de ti. Parece una locura, pero es algo bíblico. Sacerdote. Pero también dice el versículo 6 que leímos, que también gente santa. Y fíjate que este término de gente santa no es que somos perfectos, que ya no, que dejamos de pecar. No dice eso. Santo quiere decir apartado para algo. En este caso, apartado para Dios, para su servicio, para administrar su presencia. Fíjate cómo se entrelazan los términos. Cuando Dios nos dice que somos gente santa, porque en el Nuevo Testamento también lo menciona, somos gente santa.
no quiere decir gente perfecta, sino gente apartada para algo, para un propósito, en este caso, para Dios. Entonces, así te ve Dios. Y si tú no lo has conocido todavía, ya va a empezar el milagro. Al final voy a hacer una oración por ti y contigo, para que comiences a experimentar la gloria y el poder de Dios. Si la iglesia no está experimentando milagros y prodigios, es porque no estamos llegando y no estamos tomando ese recurso que Dios nos ha dado. Fíjate que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, y estos milagros, dice en el original, estos milagros seguirán de cerca a los que confían. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí está la comisión. Ahí está el regalo que Dios nos ha dado para poder solventar el llamado de Dios para nuestra vida. Dios nos ha hecho un llamado, pero es necesario que nos vengamos, que subamos a Dios, que conozcamos más de su presencia, porque la promesa ahí está. Esas son las señales, son los milagros, dice en el original, que van a seguir de cerca, imagínate, a los que confían en Él. Entonces, iglesia, sacerdotes y gente santa, pero ¿qué más encontramos en este Éxodo 19? Dice lo siguiente: la nube. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendamente poderoso. Indudablemente la nube es sinónimo de la presencia de Dios. Cuando la Biblia menciona acerca de la nube, eso quiere decir presencia de Dios. Es Dios mismo descendiendo y visitando a sus siervos, a su iglesia. Le pasó a Salomón. Dice que cuando Salomón le construyó la casa o la iglesia, por decirlo de alguna forma, el templo, cuando Salomón lo construyó, dice que en la dedicación, cuando Salomón entró a dedicar esa casa al nombre de Dios, dice que una nube posó sobre aquel edificio y empezó algo tremendamente poderoso. Aconteció y se dio por iniciada una comunión íntima entre Dios y Salomón y Dios. La nube. A Dios siempre le gusta impresionarnos, y a ti va a impresionar definitivamente. Es más, yo te digo, si estás viendo este video, si alguien te contó, mira, hay un loco que está predicando en YouTube, búscalo, Dios va a hacer algo en tu vida. Yo te lo puedo asegurar. Y no te quiero manipular, no es mi intención, ni me interesa manipularte. Dios está haciendo algo en tu vida. Dios te va a mostrar algo tremendamente poderoso para tu vida. Te va a mostrar el camino que tenés que seguir para bendición y para victoria. Te lo aseguro. Cree. Fíjate que Dios siempre busca cómo impresionar a su iglesia. Platicaba yo con alguien antes de hacer este video y le comentaba que a veces nosotros que nos dedicamos a la predicación siempre buscamos el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil estarte hablando, creo, no es fácil. No es fácil estar haciendo un video hablando de Dios, pero es fascinante a la vez, porque no es nuestra fuerza, sino que es el Espíritu Santo el que habla, porque ¿qué soy yo para estarte hablando de Dios? Mas sin embargo a Dios le ha placido. Entonces, platicaba yo con alguien antes de hacer este video y le decía, es tremendo, a veces queremos ver la gloria de Dios, a veces queremos experimentar esa fuerza poderosa de Dios, obrando a través nuestro, pero no queremos pasar el proceso. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Pablo y Silas fueron arrastrados, fueron apedreados en un lugar donde estuvieron predicando. Fueron apedreados, ¿sí? En Filipos. Y dice que los arrastraron, los llevaron como muertos y los metieron a la cárcel. Y dice que a la medianoche entonaban cánticos a Dios, Pablo y Silas. Entonces pregunto, ¿qué sucedió después de estar cantándole a Dios? De estar ministrando la presencia de Dios, de estar subiendo a Dios. Dice la Biblia que las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente. El poder de Dios, el Espíritu Santo, la unción, la presencia, la nube de Dios, obrando, abriendo las cerraduras de la cárcel. Y nos maravillamos y decimos, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo nuestro Dios! Pero ¿qué fue lo que precedió a ese tremendo poder, a esa tremenda señal y ese milagro? ¿Qué fue lo que
precedió eso? Fueron apedreados, ¿sí? Fueron arrastrados. Tratemos de ponernos en el personaje de Pablo y Silas. Fueron apedreados, fueron arrastrados. Y los metieron en la cárcel por anunciar a Cristo. Entonces, ¿cómo reaccionaron estos hombres? ¿Se quejaron acaso? No. ¿Murmuraron contra Dios acaso? Como le pasó a Moisés también, que el pueblo murmuró cuando se vieron ante una adversidad fuerte como la que atravesaron. No. Pablo y Silas elevaron cánticos, ministraron a Dios. Y fue el resultado de ese tremendo poder. Ese poder está para hoy en día. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces es necesario que tratemos y busquemos para que esa nube de Dios descienda sobre nuestras vidas. Es el tiempo de un avivamiento. Es el tiempo, iglesia, de ver con poder y gloria manifestarse a Dios en favor de la humanidad. Porque Dios quiere salvar a los que todavía no son salvos. Es necesario que nosotros que conocemos de Dios nos entreguemos y subamos a Dios, que permitamos que la nube de la gloria de Dios pose sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ir a hablarles a otros, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque allá afuera el que no conoce a Cristo está esclavizado por el pecado. Y como está aquí, y como el pecado sea espiritual, es necesario que nuestras almas sean espirituales. Un punto más. Descendió fuego, dice el versículo 18, que lo leo rápido porque el tiempo está avanzando. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Qué tremenda la presencia de Dios. Cuando Dios desciende, algo sucede. Cuando Dios desciende, estremece todos los cimientos de pecado y te purifica, nos limpia. Entonces, cuando en la Biblia encontramos la frase o el término fuego, es presencia de Dios. Ese Espíritu Santo, Jesús dijo, ¿cuál dijo? El que viene tras mí lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesús. Espíritu Santo y fuego. El fuego. Moisés lo experimentó en el monte Sinaí. La presencia de Dios descendiendo en fuego. Él quiere descender en fuego en tu vida. ¿Por qué en fuego? Uno, para que te purifique. Porque es necesario, si el oro es necesario ser probado por el fuego para sacar el oro puro. En fuego desciende la presencia de Dios a tu vida para purificarte y para sacar ese mejor cristiano que tienes ahí. Porque vivimos tiempos difíciles, iglesia. Y este es el llamado que Dios nos hace con esta meditación. Vivimos tiempos difíciles, pero llenos de pecado. Casi nada, todos le han dado la espalda a Dios. Las personas no quieren conocer, no quieren saber nada de Dios. Pero dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El fuego de Dios va a tocar tu vida. El fuego de Dios va a estremecer tu vida y la de los que te rodean. El fuego de Dios va a estremecer las simientes de la iglesia. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando como esa gente santa que dice Dios que eres? ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando como ese sacerdote que dice el Señor que eres? Un último punto, porque el tiempo se me acabó. En el versículo 19 dice lo siguiente. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El quinto punto es la comunión. Es necesario que tengamos comunión con Dios. Es increíble cada vez que leo y medito en la relación que tenía Moisés y Dios. O sea, la verdad me llama a la reflexión. Y quiero que tú también reflexiones. ¿Qué tanto estás hablando con Dios? Imagínate qué increíble cómo nos relata la Biblia, cómo Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía, como que era, como su amigo. Entonces, ¿tienes comunión tú con Dios? ¿Tenés comunión, iglesia, real y verdadera con Dios? ¿Estás experimentando
el poder de Dios? ¿Estás experimentando la bondad de Dios? Te pregunto. Comunión. Por eso el tema de esta predicación es con poder y gloria. Porque necesitamos experimentar, iglesia, el poder de Dios. Para poder ir a hacer la voluntad de Él, que es que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos le conozcan y todos se arrepientan. Pero es necesario que experimentemos el poder de Dios. Así que levántate, no te duermas, despierta. Él te está llamando para cosas grandes, iglesia. Recuerda, sube a Dios que Él te llama. Segundo punto, Él nos ve como sacerdotes y como gente santa. Tercer punto, la nube de la presencia de Dios te va a visitar cuando tú hagas esto. Va a descender fuego como cuarto punto y como quinto punto, la comunión que necesitas experimentar y que todos necesitamos experimentar. Ahora, iglesia, mi oración es como predicador que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida. Pues es necesario que botes estructuras en tu corazón, que le dejes hacer al Espíritu Santo lo que Él quiere hacer contigo, para que puedas ser alguien productivo, para que puedas ser ese cristiano productivo que produce para Dios. El Espíritu Santo te va a visitar, te está visitando de hecho. No es casualidad que hayas visto este video. Ahora, si no conoces de Dios, si no conoces al Señor, yo quiero orar por ti que hagas esta oración conmigo. Porque todo comienza abriendo el corazón. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dice Romanos 19. Así es que repite conmigo estas palabras y dile a Jesús con confianza. Él te está viendo y te está escuchando. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Sé que moriste en la cruz, en mi lugar, y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haberte enviado a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que el milagro más grande ha comenzado a ocurrir, que es el de la salvación de tu alma. Te doy 3 recomendaciones breves. Si tienes una Biblia en tu casa, ábrela, porque ahí están las instrucciones de Dios para tu vida. Habla con Dios mediante la oración. Él tiene los oídos disponibles para escucharte. Y reúnete con otros cristianos. Congrégate donde se predique la palabra de Dios. No me queda más que decirte lo siguiente. Si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer de nuevo. Y recuerda, estamos viviendo la época en la que Dios quiere mostrar su poder y su gloria. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.